Gracias por conectarte a la entrevista con Giovanna Campos por radioyucatanfm.com.mx. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en radioyucatanfm.com.mx. El día de hoy tenemos una invitada a la que yo siempre le digo que es mi esperanza. Mi esperanza porque todo lo bueno que le pueda ocurrir a este país, a este estado, lo representa para mí Marta Capetillo. Te pasas, compañera, como siempre. Ya sé, exacto, ya sé. Además, porque es absolutamente mutuo, creo que es Pero lo digo porque lo tengo que decir, porque es cierto. Oye, ojos de cariño, compañera. Sí, también, y de mucha admiración, Marta. Bueno, ya sabes que así es el cariño. Te ve con unos lentes que no son la realidad, pero así son. Que son los de uno. Exactamente. Y lo que uno ve es lo que uno puede. Que uno tiene adentro. De lo que uno da testimonio, y el mío es ese. Bueno. Es ese, porque cuando uno duda dice, no, hombre, si allá está Marta, si la estaban subiendo a la patrulla y aquí está, bueno, no pasa nada. Me llevaron a pasear un rato. Así es, Marta, así es, Marta. Cuéntanos, Marta, para los que nos están escuchando, ¿de dónde vienes, Martita? Yo nací en Monterrey, de pura casualidad. De pura casualidad porque pues mis papás y sus abuelos son de aquí. De aquí de Yucatán, mis bisabuelos, como que toda la familia. Pero de casualidad nací en Monterrey porque allá estaba estudiando mi papá. Okay. Y entonces es muy curioso porque a una amiga le cuento, sí, porque cuando volvimos aquí, y me dice, ¿por qué dices volvimos si tú naciste en Monterrey y no estabas allá? Bueno, pues será porque me siento de aquí, o me siento también de aquí. Claro, así es. Me siento también de aquí, no porque me sienta de Monterrey, que ahí nací efectivamente, pero viví muy poco tiempo allá. Yo tenía 3 años cuando volvimos, te digo. Pero aquí he vivido toda la vida. De aquí son mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y mis vínculos, mis amores. Claro. Algunos de mis amores, ¿no? Te digo que soy de aquí también porque luego también me siento de otros lados. ¿Cómo de cuáles? Me siento un poco de Tenosique, en donde se me ha ido parte del amor y del tiempo y de dolor también, ¿no? Por la situación que se vive en esa frontera. Me siento un poco de Chiapas, porque yo creo que de alguna manera todos nos sentimos un poco de Chiapas, porque algo se nos despertó ahí. Allá, así ¿no? es. O como decía Margarita Yourcenar, uno es de aquel lugar donde se mira por primera vez con una mirada propia, ¿no? Entonces... Y ese 1 de enero. Pues... ese 1 de enero y luego los distintos acercamientos que no terminan de enseñarnos también los compañeros y las compañeras de allá no terminan de enseñarnos muchas cosas, ¿no? ¿Qué te forma a ti? ¿Qué te construye en la infancia? Oye, yo creo que todo, es que todo nos construye y nos reconstruye. A veces una conversación familiar, a veces una conversación con un tío te puede construir y reconstruir tantas cosas. Yo tengo un tío al que quiero muchísimo que me contaba, pues me contó, por ejemplo, del 68 y algunas cosas del 68, ¿no? Eso pues a veces se da en el ámbito familiar, a veces se da en el ámbito escolar, a veces se da en las lecturas, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Leía muchísimo desde pequeña. Creo que era una de las actividades que más me gustaban hacer. Tampoco era lo mío el deporte, ¿no? Entonces, como que mi fuga sí era... ¿Te refugiabas en la lectura? Pues la verdad no puedo... Sí, digo ahorita fuga, pero en realidad era el placer. Era el gozo, exacto. Era un escape, porque no te estabas escapando de nada, ¿no? Exactamente. Sino al contrario, un sumar. Totalmente. Y después los juegos tenían que ver con reproducir lo que habíamos leído y tal. Sí. Pero bueno, es que todo te forma, ¿no? Te forma el ambiente, el lugar en el que vives, la familia, las conversaciones, los prejuicios y los desafíos, las luchas que medio vas conociendo y que se viven, el lugar en el que estudias, tus compañeros y compañeras, lo que descubres de repente en los distintos acercamientos con el entorno, ¿no? Con los pueblos, con pues todo, como que todo forma y descubre, ¿no? Pero de repente sí descubres pues la otra parte y la otra cara, ¿no? Claro. O sea, a veces también hay dolores. No te quedaste solamente con la estampa de la playa y de la cochinita y del hipil bonito, sino que dijiste, a ver, hay algo más allá que esto. Pues es que en medio de lo que estamos viviendo también hay dolores, ¿no? Claro. Por ejemplo, gente que te platica lo que significa
una situación, los dolores que vive una persona, por ejemplo, del pueblo maya, ¿no? Pues toda la discriminación que eso implica, ¿no? El colegio, luego la pobreza, ¿no? Es que es imposible no verla, ¿no? Claro. Pero tú de repente dices, a ver, esto, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué es esta desigualdad? A veces la conoces de una manera que implica que puede implicar vicios graves, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Desde algunos intentos que a veces algunas escuelas tienen, que puede ser que vengan con buena voluntad, pero a veces intentan hacer como alguna especie de encuentros hacia los pueblos, pero que no son de compañeros y compañeras, ¿no? Que implica como... una intervención y una especie de imposición. Sí, exactamente. O al final de cuentas que no son fraternos, ¿no? Que no son de iguales. Entonces, pero al final de cuentas eso conoce, irrumpe y todo va formando, ¿no? Entonces, digamos, el tiempo de la escuela, el tiempo de la preparatoria, el tiempo de la universidad, que te permite ya descubrir otras cosas, reevaluar tu propia historia, ¿no? Con otras realidades, claro, con otros pensamientos, con otros discursos. Me contabas que en la preparatoria leíste que un jesuita te dio a leer un texto. Ah, bueno, sí, yo estudié con religiosas. Entonces es muy curioso porque tenía un maestro que fue uno de mis grandes amores, que era un jesuita, y nos dio un día un texto para leer. Simplemente nos dio el texto y nos dijo, quiero que lo lean y quiero que me digan quién lo escribió. Y lo leímos y en preparatoria dijimos, esto lo escribió Marx. Y no había sido Marx, era una encíclica de Juan Pablo II, imagínate, Labor en Exercens. Pero a partir de ahí se discutió, vinieron discusiones, y entonces nos invitó a leer, bueno, a mí en particular, algunas que nos inquietaba el tema, nos invitó a leer el Manifiesto Comunista, nos invitó a leer a Marx, otro tipo de literatura y de filosofía, y de teorías, y bueno, de allá pues efectivamente vuelves a leer la realidad. Me gustó mucho siempre, bueno, la literatura, y dentro de la literatura el teatro. El teatro. Me gustaba actuar, pero no es lo que más me gusta del teatro. Me gustaba mucho verlo, me gusta mucho leerlo, pero cuando conocí el teatro político, por ejemplo, como el que hacía Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, con este humor y cuestionamiento social, pues a mí me alucinó, ¿no? Entonces, cuando te digo, tenía muchísimos sueños, sí, quería ser cabaretera, quería ser periodista, quería ser corresponsal de guerra. Tenía muchos sueños que yo creo que bueno, después no me propuse cumplir mis sueños, sino que se fueron dando una serie de cosas que hoy que las miro a la distancia pienso que se superaron muchísimo. Yo quería ser corresponsal de guerra y de repente te vas dando cuenta que estás viviendo en zona de guerra. Entonces, claro, no fue precisamente desde un periódico en el que he ejercido el periodismo, pero sí tiene que ver con buscar las palabras, la batalla del lenguaje, la batalla de las ideas, nombrar o renombrar una realidad, que te digo que a veces tiene uno enfrente las cosas, pero las ves de tal manera que el lenguaje puede ocultar o puede revelar una realidad, ¿no? Así es. ¿Y estudiaste comunicación para ello? Estudié comunicación porque me gustaba muchísimo, me gustó mucho el plan de estudios. Yo hubiera querido estudiar periodismo, hubiera querido estudiar literatura, ninguna de las dos había aquí. Así que lo que sí había empezaba la carrera de comunicación aquí. Entonces, cuando yo leo el programa de estudios, me parece que tenía, haz de cuenta, las materias que quería yo estudiar, no me preocupaba después qué hacer, después lo que tú quieras hacer lo puedes hacer, pero al final de cuentas el plan de estudios me atrajo mucho, ¿no? Tenía periodismo, tenía literatura, tenía otras cosas hasta que teatro. Podía yo, incluso estuve, por supuesto, en el teatro en la universidad, o sea, tenía cosas que a mí me gustaban y después qué hacer, eso no me Ya veremos. Eso no me preocupó mucho, porque bueno, al final después haces lo que te encaminas a exacto, bueno, vas resolviendo después qué hacer, ¿no? Te digo, pero sí estudié periodismo y comunicación. Y sin embargo, al ver ese plan de estudios, ¿nunca escuchaste o nunca vislumbraste que esto te llevaría a los derechos humanos?
¿En qué momento? Pues no, te digo que no con ese nombre. Yo creo que fueron una serie de cosas, pues como las quieras ver, afortunadas o desafortunadas. Yo digo que afortunadas para mí, cómo se van dando las cosas, ¿no? Cómo te vincula una situación a otra. Al final de cuentas, aunque empiezo en un lugar, termino la escuela en otro. Al mismo tiempo, yo en la universidad, y bueno, por la universidad y por fuera, me había vinculado con Cristina Muñoz, con Nancy Walker, con Raúl Lugo, que estaban, en particular Cristina y Raúl, volviendo de algunos encuentros nacionales, empezando el proyecto de derechos humanos en Yucatán. Querían empezar una organización de derechos humanos. Entonces a una compañera que también estudiaba comunicación, Silvia Canto, y a mí nos invitan, como supieron que estuvimos muy cerca del caso de Tetis y Conugma, documentando, bueno, más que en ese momento, más no te puedo decir documentando, sino que cercanas del caso de Tetis y Conugma, ¿no? Claro, acompañamos algunas veces las protestas y las acciones que hubo a favor de la gente de Tetis y Conugma, a favor de los obreros, con algunas luchas heroicas de la gente, de las mujeres de Tetis, por ejemplo, para defender la huelga, el campamento de huelga, bueno, historias bárbaras, ¿no? Ellos en ese momento, en 1991, después de un encuentro nacional de biblistas populares, que también ¿no? Te decía el jesuita con el que yo tuve contacto en la prepa. Leer el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto, no el Manifiesto Comunista. Sí, pero también por él conocí a Cristina Muñoz. Y después por Nancy también volví a conocer que Nancy fue mi maestra en la universidad, y tanto por Nancy como por el padre Ramos conocí a Cristina después. Pero bueno, eran muy amigos también. Para mí ellos me abrieron todo este proceso de las comunidades eclesiales de base, de la teología y la liberación, que es un proceso de un compromiso muy fuerte de las comunidades desde la iglesia, pero en una transformación de la realidad, ¿no? Entonces es un proceso fuertísimo que estaba viviendo toda América Latina, de hecho, ¿no? Entonces ellos, como parte de ese proceso, empezaban un trabajo con comunidades de base en Chablecal, y empezaban también a pensar en indignación en un grupo de derechos humanos. Entonces a mí y a Silvia Canto nos invitan a hacer el primer informe de indignación. O sea, querían empezar indignación, y con y ustedes como estudiantes de comunicación podían difundir el trabajo que se estaba realizando de base. De hecho, nos invitan a hacer el primer informe con el trabajo hemerográfico. O sea, todo el trabajo de revisión hemerográfica del año anterior para hacer el primer informe desde Derechos Humanos, lo hacemos Silvia y yo, bueno, junto con ellos, ¿no? Entonces, como que, pues así se van dando las cosas, ¿no? Como que de ahí te metes y ya no te puedes salir. Exactamente, porque es que o sea, se publica el primer informe, claro, viene una campaña, de una reacción de quiénes son ellas, y unas descalificaciones brutales o sea, un primer informe, una mirada desde los derechos humanos para una realidad, y entonces viene un proceso de descalificación desde el poder. Bueno, te comentaba, estamos hablando de hace 30 años. 1991, hace casi 31 años. La primera actividad pública de derechos humanos, porque bueno, fue la cosa publicar el primer informe, pero bueno, eso solamente fue publicarlo. La primera actividad pública fue en 1992, en el marco de los 500 años. No encontrábamos lugar para hacer una actividad, una conferencia. Fue extraordinaria porque invitamos a gente de Valladolid, que en parte del contexto de cómo empieza Indignación, te decía que está el tema de Tetis y Conugma como una de las situaciones, imagínate, violentando derechos laborales, derechos políticos, la situación, la represión política, o sea, como que todo se junta. Pero en Valladolid también, había habido un fraude monumental que por cierto favoreció ese fraude a Liborio Vidal, me parece, ¿no? El caso es que hubo gente encarcelada. Sí, que hubo golpes y todo, bueno, ¿no? 1994. 1991, 90-91. Pues la verdad,
pues muy fuerte, ¿no? Eso como antecedente del inicio de indignación. A ese caso, aunque estaba como antecedente, nos acercamos un poco después porque nos buscan gente que en ese momento resolvieron la situación, bueno, la resolvieron, pero se impone el fraude, ¿no? El caso es que la gente aparentemente sale libre, pero los dejan con una cosa pendiente legalmente que reactiva después Dulce María cuando llega, y es un poquito después cuando nos enteramos del caso, ¿no? O sea, no libres... Les reactivan sí, de alguna manera lo que tenían pendiente, hasta que al final de cuentas allá sí intervenimos y se logra ya dejar, todo era un recurso político para tenerlos como amedrentados, ¿no? A los que estuvieron participando, esa fue una violación al derecho político. Bueno, pero acuérdate, estamos hablando de hace 30 años, del ratón loco, es que el autoritarismo, creo que los jóvenes a veces no saben exactamente de qué se está hablando, ¿no? Claro. De que había la vergüenza que implica que buscar un lugar para presentar una situación de derechos humanos, y la UADY, pero no te contestaban los oficios en los que pedías, de miedo, o sea, de pedías temor. un espacio para poder celebrar una asamblea o una reunión de derechos humanos al principio de los 90 en la UADY, y te decían que no. Sí, es que te contestaban. Sí, es que te contestaban. Porque les daba miedo mover. O sea, la UADY, pobre, no tiene mucho de autónoma, en el sentido de que en ese tiempo mucho menos, tenían miedo de incomodar al poder en turno, al gobernador. No conseguíamos un salón para presentar un informe de derechos humanos. Una situación, más que un informe, porque en ese caso fue toda la semana de actividades que vinieron los compañeros de Valladolid, vino gente de Guatemala que estaban en el refugio en Campeche. Tú sabes, el refugio guatemalteco, la guerra que se vivía en Guatemala, ellos de hecho entran por Chiapas, pero algunos llegan aquí a Campeche, y aquí los conocimos y los invitamos en el marco de los 500 años a hablar de como pueblo maya. Y bueno, ¿sabes dónde terminó siendo ese primer evento público? En el anexo de la iglesia que está en la García Ginerés. No, el padre Escalante. El padre Escalante, que es un padre que... la que está junto a las Américas. La iglesia que está junto a las Américas, al Parque de las Américas. Enfrentito del Parque de las Américas. Que ahí no hay espacio para nada. ¿Sabes qué? El padre que estaba en ese momento de párroco, el padre Escalante, había apoyado huelgas de obreros, los derechos laborales. Él, digamos que era también un padre, un sacerdote que se salía del que estaba acorde con la teología que se estaba viviendo en ese momento. Sí, ¿no? Y digo que se salía del común porque efectivamente, pues también muchos sacerdotes pues ven el espacio eclesial pues solamente como pues sí, tratan a veces de no vincularse mucho a la realidad, sino solamente, bueno, era un padre que estaba muy inquieto por las injusticias y que hacía todo por defender a los obreros, apoyó huelgas, y bueno, pues él nos presta el anexo. Y ahí se hace la primera actividad pública de indignación, porque solicitamos, ¿te acuerdas que había un anexo junto al Congreso del Estado en el callejón del Congreso? Claro. Solicitamos la UADY, no había en ese momento, incluso si fueras, haz de cuenta, a un lugar privado, pues no, déjate tú, no era como ahorita. O sea, el dueño de un restaurante tenía miedo de quedar mal porque lo iban a venir a revisar, claro, si le prestaba a una organización como Indignación, que estábamos empezando. No, era otra época. No había aquí en Yucatán todavía una comisión de los derechos humanos. Nacionalmente acababa de ser no había una comisión de derechos humanos. Yucatán es el último estado de México en tener su comisión estatal de derechos humanos, porque viene la reforma y todos los estados tienen que tener sus comisiones de derechos humanos. Pero imagínate que Yucatán es el último. Bueno, nosotros, imagínate que nos enfrentábamos a que no había una ley contra la tortura. Pero la primera vez que empezamos la exigencia hacia los diputados para que legislaran la tortura, y Mirna Hoyos nos contesta que para ella la tortura era la que hacía el mocha orejas, cuando eso efectivamente es un crimen bárbaro, pero está tipificado. Lo que no estaba tipificado era la tortura como acción y mecanismo. Es un crimen de lesa humanidad cometido desde el poder.
cometido desde el poder, ya sea para castigar, para obtener una confesión, pues, claro. Es decir, está tipificado. Bueno, no estaba tipificada la tortura y no la querían tipificar Por los lo cual no diputados. había delito que perseguir, ¿no? Que les sacaran las confesiones bajo tortura no era una tortura porque no estaba tipificado y... No, o sea, no era delito que... Sí, claro, tú podías acusar lesiones, o sea, tampoco procede, ahora que ya hay ley, tampoco procede. Es una barbaridad. Porque no lo puedes probar, además. Es muy difícil de probar, es un delito que se comete, por supuesto, en la oscuridad, pero si tú si tú quieres denunciar lesiones, sí es cierto, sí hay lesiones, pero no es el tipo. El asunto es que la tortura es cometida por la propia autoridad y es una barbaridad, o sea, es un crimen de lesa humanidad, por supuesto que no puedes hablar de democracia cuando hay violaciones tan tremendas a los derechos humanos como esa, y lamentablemente en Yucatán, 30 años después de esa batalla, en la que ni siquiera se quería tipificar la tortura, ya se logró tipificar la tortura, pero sigue sin poderse sancionar, porque el mecanismo que se activa cuando hay tortura, bueno, para empezar, ante cualquier detención, lamentablemente nosotros decimos que la tortura es sistemática. La tortura es sistemática por parte del Estado, a la hora de la detención, del proceso. Y todo empieza muchas veces con una detención arbitraria. Con una detención. O sea, y esa detención arbitraria implica muchas veces discriminación. O sea, a veces jóvenes con determinado aspecto, según los policías, el maltrato que implica el uso y el abuso del poder de parte de los policías. O sea, que de cajón, como decimos nosotros, para empezar, la detención sea arbitraria, ¿no? Es decir, eso no es absolutamente democrático. No puedes decir que vives en una democracia cuando aquí te pueden detener sin orden de aprehensión o sin flagrancia. Es decir, simple y sencillamente porque me parece que eres sospechoso sí, ¿de nunca qué? ves en la carretera una Suburban parada, pero, a la que le estén preguntando algo. Pero tú dices sospechoso de que... Exacto. ¿sí? Ves gente humilde que va regresando a casa. Y decimos que es sistemática porque, por ejemplo, está el caso hace relativamente poco tiempo de un joven que fue acusado de robar un bulto de cemento. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé. Pero acusado de robar un bulto de cemento. La policía entró a su casa, levantó en la madrugada a todos a punta de patadas de sus hamacas, se llevó a 3 muchachos de la casa, uno de ellos menor de edad, y a uno de ellos los llevaron a una brecha y a uno de ellos les simularon una violación. Los golpearon, por supuesto, ¿no? Esto es todo el tiempo. Es un modus operandi, es sistemático. Y nos hemos enfrentado. Es el protocolo prácticamente que se aplica. Lamentablemente es el protocolo. Por eso, cuando se denuncian casos, dices, claro, hay que comprobarlo, por supuesto, pero lo que yo sí sé es que esto es permanente. La cantidad de muertos en cárceles, de personas que han muerto en cárceles en Yucatán, es increíble, Giovanna. En cárceles y en detención también, cuando todavía no están procesados. En centros de detención, es decir, sí. Pero toda muerte en un centro de detención te obliga a sospechar, a suponer tortura. Claro, de quien te tiene en sus manos. Y cárceles municipales y estatales. Es decir, también en los municipios es un gravísimo problema, pero es permanente, es sistemático. En todo el territorio, en realidad en todo el territorio nacional. Claro. Pero, digamos, la parte que nosotros nos hemos centrado, en este caso, en otros casos, tenemos más contacto con la península e incluso incluso con Guatemala, por otros casos. Pero particularmente lo que hemos documentado de tortura es en el estado de Yucatán y es sistemático, es un modus operandi. Lo que se activa es un mecanismo de impunidad, de protección, independientemente, porque por ejemplo los municipios, no importa si es del PAN, del PRI, de cualquier color, el Estado como que activa la protección al policía inmediatamente, como si no se sintieran obligados con la mamá del joven de Temash que logró ver a su hijo después de que lo detuvieron, le fue a llevar comida a la cárcel y el muchacho le dice, mamá, con lo que me hicieron los policías no voy a vivir, y al día siguiente se muere y dicen que fue de parasitosis. El forense determina parasitosis, que es un gravísimo problema porque el forense es parte de la misma
del mismo Estado, cuando tendría que garantizarse un forense independiente, ¿no? Claro. Para poder hacer una labor independiente. Entonces, esto es permanente. En 30 años, para mí, es un gran fracaso el tema de la tortura. Sí se logró la ley, pero la tortura se sigue cometiendo, sigue impune, se sigue defendiendo. Desde el poder, una de las cosas terribles que se han hecho es confrontar el tema de los derechos humanos como si fuera un obstáculo para la justicia, ¿no? O decir los derechos humanos defienden delincuentes, ¿no? Cuando reclamas que han torturado a alguien, y desde el poder, pues yo no sé si piensan que ese es el mecanismo para investigar, pero trataron, sobre todo cuando empezaba el movimiento de derechos humanos, yo no te voy a decir que para nada, empieza indignación hace 30 años, pero indignación no empieza con esto. Este movimiento viene de mucho antes y de mucho tiempo atrás. Yo creo que es un buen momento para recordar y hacer un homenaje a doña Rosario Ibarra, que ella sí creo que en México empieza con el movimiento de derechos humanos, con el Comité Eureka, buscando a su hijo desaparecido. Y a su hijo desaparecido, y desde el poder intentaban justificar, o sea, por supuesto, no... Que si estaba desaparecido por algo sería. O sea, sí, exactamente. Y eso, digamos, desde el poder, desde alguna parte de la sociedad, lamentablemente, pero eso ha significado, bueno, eso es absolutamente la prehistoria, ¿no? Como lo contrario a cualquier mínimo de democracia. O sea, imagínate que tú desde el poder creas que puedes hacer lo que te dé la gana con la vida de la gente, claro, con las personas, con la libertad de las personas. Y que la justifiques además. Y doña Rosario Ibarra, que empieza este movimiento de derechos humanos en México, decía, si mi hijo hizo algo, que lo procesen. Pero ¿dónde está? Pero que no lo desaparezca. ¿Dónde está? Y continúa desaparecido hasta hoy. La desaparición forzada es un delito que se continúa cometiendo hasta que la persona aparezca. Claro. Y Jesús... En tanto vivo o muerto no se tenga rastro de la persona, es un desaparecido. Es que yo no lo voy a dar por muerto. Claro, desde luego. O sea, ¿dónde está? Claro, está desaparecido. Imagínate lo que se enfrentó doña Rosario. Si hay esta campaña que después hizo el gobierno de que los derechos humanos defienden delincuentes, como aquel que decía, y se atrevían a hacer sus spots publicitarios, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, decía uno que quiso ser, que era candidato en el Estado de México. Imagínate esa mentalidad, ¿no? Entonces, contra eso también se tiene que luchar. Imagínate la justificación del horror. O sea, claro, pensar la estigmatización y el avalar cualquier tipo de atropello que se pueda cometer contra la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente tú pierdes, acorde a esto, pierdes los derechos por haber cometido un ilícito, el que sea, robarte un yogur en una tienda de autoservicio. Lo que sea. O sea, tú sabes a cuánta gente detienen o solo gente que va pasando. En el caso sí, claro. ¿te acuerdas del caso terrible de las manifestaciones contra Bush en el 2007? Claro, por una puerta, ¿no? Por una puerta, o gente que estaba pasando por ahí. O sea, después algunos fuimos con la jueza y pedimos que nos encierren, porque nosotros por lo menos habíamos ido a la manifestación. Agarraron gente que estaba... Nos fuimos a entregar, compañera, por supuesto que nos fuimos a entregar. Sí, y bueno, es que la juez estaba como, de verdad, o sea, luego les preguntaba si creían en Dios o eran católicos o no, y por qué acusaban de genocida a Bush. Le parecía un exceso acusar de genocida a Bush cuando hay intervención en distintos países. Las vidas que costó ese gobierno. Exactamente. Pero más allá de eso, el asunto eran las detenciones arbitrarias. Fue una racia. Y las racias son ilegales por naturaleza. Tú no puedes detener a alguien sin motivo. Claro. No puedes detener sin motivo. Y piensan que pueden. Y lo pueden hacer. Pero es que, y de hecho lo pueden hacer. El problema es que lo hacen. Lo hacen porque pueden. Lo hacen porque pueden. Exactamente. Porque cuentan con toda la protección. Es que lamentablemente hemos visto cambios de gobierno, pero esta situación se mantiene. Claro, pero las policías se mantienen. Y ahí es justo donde ustedes pueden dar testimonio de lo que ocurre en un estado como lo es Yucatán, cuando vemos policías que están siendo sensibilizadas con cursos de derechos humanos. Y sin embargo, los protocolos siguen siendo exactamente porque eso no es una los cuestión mismos. De cursos.
No es una cuestión de cursos. Es ¿Qué decir, se necesita bueno, para estas policías sensibilizadas y empáticas? no están sensibilizadas. Los cursos son una falacia total. Nosotros nos peleamos mucho con la Comisión de Derechos Humanos porque ante casos gravísimos, la tortura es un caso gravísimo, pero es que si tú te asomas por la página de la Comisión de Derechos Humanos, publican las recomendaciones y las lees y ahí vienen narrados hechos de tortura, incluso te puedes encontrar alguno en el que la persona torturada perdió la vida y el sobreviviente cuenta. El sobreviviente que estaba en el cuarto de al lado escuchó los toques eléctricos, escuchó que uno dijo, ya se nos fue, y no puedes terminar una recomendación. Para empezar, no se atreven a nombrar tortura. La Comisión de Derechos Humanos no se atreve a nombrar tortura. Si ninguna sentencia o recomendación ha incluido la palabra tortura. No incluyen la palabra tortura, te dicen que violaron el derecho a la seguridad jurídica. Bueno, un lenguaje para atenuar, exactamente, para atenuar un crimen tan grave, ¿no? Pero no puedes después de eso recomendar cursos. O sea, sí puedes recomendar cursos como la última, además que se capaciten, pero con una capacitación en serio. A veces dicen que tomaron un curso porque tomaron cursos de cocina. O sea, de verdad, empieza el ayuntamiento a hacer cualquier curso y eso no es un curso. O sea, no es una capacitación. Para empezar, efectivamente, los policías no están debidamente capacitados, pero la impunidad, o sea, con una sanción logra más que 30 cursos, ¿no? Claro. Entonces, y además el hecho de que un policía, aquel que se confronta con el ciudadano, cometa sistemáticamente ciertas acciones, tiene que ver con que el mando así lo permite. E incluso la orden puede ser, esta es la forma de proceder. Yo he escuchado incluso de abogados, de notarios, gente que dice, es que no sabes la diferencia que hace la tortura a la hora de la confesión. Te pueden decir, no, yo no fui, y en cuanto les metes un macanazo, así de rápido confiesan. No, bueno, claro. O sea, ¿qué quieres que...? Y lo dicen, es la panacea. No, pero ¿cómo es posible? O sea, y sabes que si hay tortura se invalida esa confesión. Y entonces está siendo avalada por todo un cuerpo legal, pero además por los ciudadanos, porque eso se lo van explicando a otros y los otros van diciendo, claro, estos delincuentes, dales un golpe y con ese golpe vas a ver cómo confiesan, cantan. Pues es una tragedia eso. Y es lo que creen. Es una tragedia, efectivamente tiene que ver con los mandos superiores, es decir, aquí hay una responsabilidad del gobernador del estado. O sea, si se sigue cometiendo tortura, Giovanna, empezando este gobierno, nosotros acudimos con los casos de tortura, en particular un caso, porque implicaba a un menor de edad, Maya, que veíamos junto con Amnistía Internacional, pero le hicimos la exigencia por lo reiterado, porque es sistemática la tortura, y no han hecho absolutamente nada. Y los casos siguen, seguimos viendo lo que seguimos viendo, ¿no? Claro. Efectivamente. Ninguno procesado. Marta, dentro de las causas a las que yo te recuerdo, está una que a mí me mueve mucho, que podría parecer superficial de cierta manera, pero que me gustaría que tú la expliques, y es el monumento que hay en el Paseo de Montejo a los Montejo. Qué barbaridad, ¿no? Que la manda, ¿no? Que dicen, dejen, por favor, ¿qué te quita que esté ahí ese monumento? Pues ese honor a ese par de genocidas. Pues yo sostengo que es un monumento al racismo y a la discriminación. Creo que desde compañeros y compañeras del pueblo maya lo han dicho y les representa un agravio por lo que nos han compartido. Es que además hay que recordar que es un monumento que se instala en el último día de una administración panista, de noche prácticamente, o sea, absolutamente una imposición. Ahí les dejo este regalo. En el 2010... O sea, me dijeras tú que es un monumento que se viene arrastrando. Claro, que ya estaba ahí como el nombre de la avenida. El 2010, en el año del bicentenario de la independencia y de la revolución, el Ayuntamiento Panista de Mérida no tiene mejor ocurrencia que instalar un monumento a los Montejo. Me parece un despropósito por donde lo mires, ¿no? Y creo que además, o sea, ¿sabes qué es muy curioso? Que gente que participó
en poner ese monumento, en dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a ese monumento. Nos empiezan a reclamar porque Indignación dedica alguna reflexión y algunas acciones sobre ese monumento, sobre la exigencia de retirarlo, que se mantiene hasta hoy esa exigencia de retirarlo, y personas que habían participado en el diseño, en la puesta, decían que cómo podía ser que le dedicáramos tiempo a hablar de eso cuando había cosas tan importantes. Y bueno, ellos le dedicaron todo el tiempo y lo pusieron, ¿no? Pero no quieren que le dediques tu tiempo a algo que sigue ocurriendo. O sea, que te puede parecer, es que ¿por qué te metes con la historia? Bueno, para empezar, ¿por qué no? O sea, es decir, absolutamente creo que toda la revisión de la historia es también parte del proceso, ¿no? Pero sigue ocurriendo hoy. El racismo y la discriminación son actuales. Están todos los procesos de despojo hacia las tierras y los territorios del pueblo maya, intervención, decisiones sobre sus tierras y sobre sus proyectos de vida, el racismo y la discriminación que padecen permanentemente y que obstaculizan el goce y el disfrute de los derechos. En situaciones laborales, por ejemplo, ¿no? Con la discriminación incluida. Entonces no es Hay una herencia, ¿no?, que nos formó como el colectivo que somos, como el colectivo social, que viene de ellos. Todo este estigma, que viene toda esta discriminación. Que viene de esta relación desigual, ¿no? De esta relación pues un poco perversa y pervertida de invasión, y todo lo que de ahí se deriva, todo lo que se puede derivar de una invasión y de procesos de sometimiento físico, cultural, simbólico y no simbólico, y real, ¿no? Todo el proceso de despojo que continúa hasta la fecha. Claro. Marta, y actualmente ustedes están muy involucrados en el proceso de la tierra y del agua en Yucatán, y más allá de Yucatán, por supuesto, de la defensa del territorio y la defensa del agua. ¿Me puedes contar un poquito sobre el territorio? Bueno, es que, ¿qué te digo? Que hayan puesto sus más sus más finas artes, ¿no? Ustedes en Indignación. Pues mira, en realidad es el reclamo más fuerte del pueblo maya y la lucha tremenda que está dando Jomún. Es verdaderamente, es que es impresionante y maravilloso, ¿no? Cuando ves algo que realmente le importa y actúa para organizarse y para defenderlo. Es que de Jomún, te digo, no terminamos de aprender cómo se han organizado. Cuando ellos descubren que se estaba instalando en su territorio una granja, y no les preguntaron. Una granja de cerdos. Una granja de cerdos. Una mega granja. Exactamente. No es cualquier cosa. Exacto. Sí, porque no es que a veces les han querido reclamar, bueno, pues es que cuánta gente tiene cerdos. Pero no es como que tengas unos cuantos cerdos y una granja que calcula 49,000 cerdos de producción en 2 ciclos anuales. Entonces, imagínate la cantidad de cerdos que es una mega granja en su territorio, y no les preguntaron. El Jomún es representativo, el caso no es exclusivo de Jomún, implica muchos otros pueblos. Hay granjas por toda la península, sobre todo en Yucatán, pero hay muchísimas megagranjas en toda la península que están efectivamente, que son un riesgo de contaminación inminente del agua. El caso es que Jomún está enclavado en la zona de recarga del anillo de los cenotes. O sea, no solamente el anillo de los cenotes, es la zona de recarga. Es decir, es una zona que tiene sus peculiaridades, ¿no? Toda la península por el tipo de suelo, pero el que sea la zona de recarga es particularmente. Es decir, es muy importante el tema ambiental, el tema del agua, por supuesto. Y además, cuando escuchas a la gente, con el amor con el que entran a un cenote, el respeto que te cuentan, cómo les enseñaron sus papás y sus abuelos cuando entran a un cenote, lo que tienen, lo que pueden, lo que no pueden hacer en el cenote, el respeto, el cariño y el amor. Una de las mamás, agradecimiento. Una de las mamás, porque esta batalla también la están dando niños y niñas de Jomún, por supuesto, por su derecho, por supuesto, los adultos también. Pero cuando ves a la infancia, que además las mamás nos decían, es que los niños venían y nos decían, no nos podemos quedar sin hacer nada, ¿no? Y te cuentan
vida que hay dentro de una caverna, dentro del cenote, dentro de la gruta que te lleva a los cenotes, el agua. Es un amor absoluto. Sí es importante el tema ambiental y es importante, por supuesto que es importantísimo el tema del agua. Está en riesgo todo el acuífero maya cuando hay esta posibilidad de contaminación. Pero en el caso de Jomún, que nos está poniendo el acento en el derecho del pueblo maya a decidir sobre su territorio. Ellos no fueron consultados. Se consiguen permisos, además amañados, se saltan. ¿Quién otorga estos permisos? Pues hay permisos que otorga el ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando el pueblo le va a reclamar, trata de echarse para atrás, y entonces la empresa, que ya tenía un permiso del ayuntamiento y el ayuntamiento se lo revoca, se va a un juicio administrativo. Es que hay varios juicios. Y va en contra el caso del propio de ayuntamiento. En uno de los casos sí, van contra el ayuntamiento porque les revoca el permiso y se van a un juicio administrativo para hacerlo, y consiguen de una manera impresionantemente rápida una resolución cuando son casos que tardan. Exactamente, pero al final de cuentas el amparo de los niños, el amparo de la infancia sí logra obtener la suspensión. Para que la granja pare mientras concluye el juicio. El que se reclama, que no se le consultó al pueblo, se le reclama la posibilidad de daño ambiental del acuífero. Bueno, se reclaman una serie de cosas en el juicio de amparo, ¿no? Y el amparo de los niños logra detener esto. Pero estamos hablando de un proceso que lleva desde el 2017. Está Jomún, que cuando Jomún se entera que están poniendo la granja en su territorio, primero va a reclamarle al alcalde, retiran el permiso que habían dado, y Jomún organiza su propia consulta, que el hecho de la consulta del pueblo maya, conversábamos hace un ratito, ¿no? Las consultas, claro que la consulta es algo muy importante, ¿no? Ahorita que hablábamos de la participación del instituto electoral, lo que puede o no puede hacer con una consulta, sí, pero en este caso no estamos hablando de una consulta ciudadana, que es muy favorable, por supuesto. Al pueblo maya, específicamente al pueblo que se ve directamente afectado por esto. Sí, una consulta ciudadana tiene, pues, por supuesto, muchísimas cuestiones positivas, ¿no? La participación directa, eso por supuesto hace más democrático, pero la consulta al pueblo maya es una consulta que está ligada al derecho a la libre determinación, es decir, al derecho que tiene el pueblo maya a decidir lo que ocurra en su territorio, qué tipo de vida quieren, que está, ligado a muchas cosas y además en construcción, porque como son derechos no debidamente reconocidos, más bien invisibilizados, al grado que conversábamos también hace un momento. Eso, imagínate, el pueblo maya está a tal grado invisibilizado que hay gente que se atreve a decir que no existe ya el pueblo maya. Incluso hay jueces que en sus sentencias dicen, no, el caso de una persona, ¿no? a la que defendimos también, porque tuvo un juicio que ni siquiera se respetó el derecho a la lengua, y en la sentencia final, cuando se apela a eso, dice uno de los magistrados, es que no es maya porque en su pueblo hay luz. Okay, o sea, la infraestructura de tu pueblo te quita tu identidad. Hazme el favor, o sea, como gente que dice no es maya porque usa celular. ¿Qué tiene que ver? O sea, no sé qué piensan que es el pueblo maya, ¿no? Es el pueblo maya, claro, un gran desconocimiento. Pero el pueblo maya está en este caso haciendo una defensa impresionante, sí, es decir, la manera como están defendiendo sus recursos naturales, el agua, es impresionante, pero viene también una defensa política de sus derechos como pueblo, de su derecho a decidir, del territorio, de su derecho a organizarse, de sus derechos a la justicia, ¿no? A hacer su propia justicia también. Justicia, claro. Pero esto también va o está directamente relacionado con por principio, el hecho de que no les reconozcan como un pueblo originario, ¿no? Que es una figura que existe para decir, ok, tú tienes, como pueblo originario tienes derecho a determinadas cosas, entre ellas a la libre determinación por parte del pueblo, pero incluso se niega a los pueblos su reconocimiento como pueblo originario, lo cual pues no hay manera de decir, bueno, yo quiero que se me apliquen estos artículos o estos beneficios, porque ni siquiera soy considerado. Y esta sentencia las está dando el INAH, las están dando los jueces,
las están dando los ayuntamientos. Y está el pueblo maya combatiendo desde donde puede todo este proceso, ¿no? Así es. Así es. Sí, efectivamente, es uno de los casos en los que nos estamos metiendo por petición expresa, o sea, porque es donde está el pueblo maya también organizándose y caminando. Que ustedes, como Indignación Derechos Humanos, solamente intervienen cuando se los piden, no es que ustedes van y dicen, ¿en qué les ayudó? No nos estamos metiendo en todos lados. Bueno, a veces sí. Quisieran, pero a veces respetan, sí, ¿no? Pero Respetan el hecho de que les convoquen, de que les acompañen en realidad, porque lo que ustedes realizan es un acompañamiento del pueblo. Bueno, hacemos varias cosas. Una de las cosas que hacemos es observar. La observación, bueno, documentar la violación a los derechos humanos, observar, pero no es una observación pasiva. O sea, en esto observar... No es quedarte mirando desde la barrera. Exactamente, como dicen, los mirones son de palo, aquí no, los mirones no somos de palo. Es que mirar es también transformar, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, decía algún periodista, observar es de alguna manera intervenir, decidir qué observar y qué mirar, claro. Pero es que en estas cosas hay también, te digo que una palabra puede encubrir o puede develar, una observación también puede encubrir o puede revelar. Te decía que algunos de los casos en los que intervenimos, pues fue una situación complicada, pero al final era un caso en el que una de las cosas que estábamos apelando era el despojo del pueblo maya, y la persona implicada o responsable decía, pero ¿cómo me acusas de despojo si despojo es robo? Bueno, pues sí, ¿no? Es decir, hay una tierra que aunque legalmente o pueden haber procesos legales, pero hay, por ejemplo, el ejido, el papel del ejido es muy interesante. Por ejemplo, la batalla de Chablecal, que está haciendo ahorita, es muy interesante porque están haciendo una batalla como pueblo maya, por decidir, por ejemplo, tú sabes esta avalancha que está habiendo desde los intereses inmobiliarios que se están metiendo a los pueblos. Fíjate que Mérida, Giovanna, Mérida está rodeada por 36 pueblos mayas, por muchos más, pero como parte del municipio de Mérida, aunque Mérida les llama comisarías, son pueblos, claro. Son pueblos. Entonces, que es la negación de su origen. Exactamente. Entonces, el caso es que están dando una batalla muy interesante porque los ejidatarios de repente deciden vender una parte de la tierra, y los que no son ejidatarios dicen, bueno, ¿y a nosotros quién nos preguntó? O nosotros no tenemos derecho. Es decir, el ejido representó a lo mejor en su momento un mecanismo para la defensa de la tierra, pero con el paso de los años, para empezar, no tuvo esta visión desde los pueblos mayas, y claro, después con el paso del tiempo... Fue el modelo del ejido. Fue un modelo, claro, que habrás... Sí, que tendría en el momento de la mejor intención, pero... Ajá, pero no se hace desde el... No, y hablamos de incluir cuando tiene que ser el propio pueblo maya el que decida, haga y define, ¿no? O sea, no claro. Un modelo que te incluya. Bueno, digo peor, sino, pero claro, pero no. Es la propia, por ejemplo, las consultas, ahorita que conversábamos, que tiene que tener una consulta, me decías, ¿no? Para empezar una consulta tiene que ser libre, previa, informada, de buena fe, pero tiene que ser organizada por el propio pueblo, decidida por el propio pueblo en sus tiempos, en sus momentos. O sea, no es que yo llegue, pase corriendo, te haga una pregunta y diga que ya hice con eso una consulta, ¿no? Claro. Tiene que ser hecha preferentemente por el pueblo maya, pero sin duda acordada con el pueblo afectado. Claro, claro. Marta, y ustedes también dentro de esta observación y acompañamiento, han escrito algunos textos, algunos libros que quedan como memoria de este pueblo maya, porque son además narrados por el propio pueblo maya, y ustedes simplemente los acompañan a ponerlos en papel. Cuéntanos un poco de ese trabajo que se hace desde Indignación, en el cual ustedes como colectivo, en compañía de los propios narradores, han generado. Es que totalmente, es la narración, o sea, son muchísimos compañeros, historiadores, poetas, escritores, y desde Indignación a veces se ha hecho este trabajo de transcribir lo que están diciendo o revisando. Fíjate que la historia es una herramienta genial para el trabajo de defender los derechos del propio pueblo maya. La historia y también la memoria histórica, que a veces a mí me interesa más la parte literaria de la memoria histórica, ¿no? Cómo recuerdan
después con el proceso de las generaciones, porque en la narración hay un montón de información y de reelaboración que quiere decir muchas cosas, pero la parte histórica también está, ¿no? Por supuesto, claro. Y es para el propio pueblo maya descubrirse y redefinirse de una manera alucinante, platicar para empezar lo que les platicaron sus abuelos, ¿no? Claro, son cronistas de la historia que ha pasado de generación en generación. Claro, y evaluar con esa mirada el presente. Entonces, sí, es una cosa que está verdaderamente la historia viva y latiendo, no es una cosa que pasó hace tanto tiempo, sino que se está haciendo hoy y reescribiendo, mirando, compartiendo y debatiendo hoy. Efectivamente, hay una revisión histórica que tiene un grandísimo valor para nosotras, porque la historia, pues como te dicen, ¿no? La historia que no se ha contado, porque, como dicen, la historia la escriben no solamente en este caso los vencedores, sino que la historia se escribe también muchas veces con una mirada racista, discriminadora, te intenta poner como héroes a genocidas, por ejemplo, ¿no? Ya viste cómo en la primaria se cantaban las 3 carabelas, ¿no? Por ejemplo, claro, con procesos tan dolorosos de despojo y de invasión, ¿no? Entonces esta manera de reescribir y redescubrir la historia significa un montón en el proceso del pueblo para acompañar ellos mismos la defensa de sus derechos. Claro. A veces nosotros somos más como testigos y testigas. Sí, porque sucesos no contados pues no forman parte de la historia. Y ustedes están rescatando aquello que no aparece en la historia oficial. Que se intenta borrar, que tal vez un poco más de y hay cosas que se intentan borrar deliberadamente. Y hay cosas que por racismo o por falta de mirada, te digo sí, pero te digo, ni siquiera te diría yo que si acompañamos o no acompañamos, porque el pueblo acompaña su propio proceso. A veces más bien somos testigas y testigos privilegiadas. Ahí, por supuesto, te lo digo con disfrute, aunque hay momentos también, procesos muy dolorosos, ¿no? Te decía que para empezar, el proceso de despojo, el racismo, la discriminación que tienen que enfrentar esta lucha tremenda, pero también te decía que en Yucatán estamos, por ejemplo, más en los casos de tortura, pero en toda la península, o también, por ejemplo, cerca de Guatemala, en casos de un pueblo que está expulsado de su propia tierra y asentado en la frontera entre Guatemala y México, ¿no? Sí. O el caso que nos ha acercado también a Tenosique y tú conoces también mucho, no solo esa zona, sino ese tema, ¿no? Por la migración centroamericana y la migración también mexicana. O sea, es una situación compartida por Centroamérica y México, el tema de la migración por la situación de violencia o de pobreza, ¿no? Lo que te expulsa a veces es una persecución política, a veces es la violencia como la que se está viviendo en Centroamérica o en México, y a veces es una cuestión económica, ¿no? Pero al final de cuentas son expulsiones. Son éxodos, exilios, y que son muy difíciles en sí, pero además cómo se vive. Entonces, lo que significa para el pueblo centroamericano atravesar un país como México. Que además, ¿no?, es un país que también los revictimiza. Absolutamente. Desprecia, revictimiza y además pues muchas veces atenta también contra su vida. Así es. Marta, te agradezco infinitamente que hayas venido a platicar todo esto que definitivamente creo que muchas personas, algunos conceptos no los tienen claros, otros los ignoramos todos mucho porque pues no ha sido parte de esta prédica oficial. Bueno, no tenemos claros a lo mejor muchos conceptos. No lo escuchamos en la escuela muchas veces, no lo escuchamos en la prensa, no lo escuchamos en la calle, y pues es muy importante escuchar a personas como tú que no nada más lo conocen, sino que lo han vivido y lo han librado de una manera que nos hace pensar eso que te dije al principio, que existe la esperanza porque existe gente como tú que siempre se sumará. Te pasas, te lo dije al principio y te lo vuelvo a decir. Bueno, compañera, ¿qué quieres? Que lo mismo digo de ti, y creo que tú ves lo que quieres ver porque lo tienes dentro. Pero yo creo que estamos en construcción y en reconstrucción permanentemente, ¿no? Es decir, la manera como pensábamos a lo mejor hace 30 años no es exactamente igual que ahorita. Para empezar, la realidad bueno, yo creo que se nos quedaron muchas cosas por decir. Por ejemplo, me alucinan las nuevas generaciones. Igual que las nuevas generaciones vienen
me encantan. Nosotros aguantamos cosas que ellos no aguantan y eso me alucina, por supuesto. También son fuente de esperanza las nuevas generaciones y de decir, de alguna manera encontrarán su camino y tienen herramientas y a lo mejor nos mostrarán otros caminos, ¿no? Y como dices, nos hemos construido y nos estamos reconstruyendo todos los días y cada vez a mayor velocidad gracias a estas nuevas generaciones, gracias a todo este nombre que se le está poniendo a aquello que hemos vivido y que no sabíamos ni cómo nombrarlo. Y lo que no se nombra aparentemente no existe. Compañera. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Marta. Marta Capetillo, defensora de derechos humanos del equipo de Indignación. Muchísimas gracias por haber venido, Marta, y por platicar, compañera, por gracias conversar aquí esta noche. Muy buenas noches, muchísimas gracias por conectarse a radioyucatanfm.com.mx. Nos vemos la próxima semana. El Transformador. Comunicación digital.